En el vasto teatro del Serengeti, donde cada día es una obra escrita con garras y dientes, hay rugidos que anuncian nacimientos y rugidos que traen guerras. Makari no rugía para llamar a las leonas, rugía como quien lanza una advertencia al universo. Con un colmillo partido y una mirada que parecía juzgar hasta al sol, este león nació para torcer la historia. Mientras algunos machos se conforman con heredar reinos y dormir bajo árboles viejos, Makari hizo lo impensable. Nació fuera del mapa de los poderosos. Su madre era una forastera, su padre un rumor y su infancia un catálogo de heridas. Aprendió a cazar sin manada, a pelear sin respaldo y a desconfiar del viento. A los 3 años ya tenía más cicatrices que muchos leones muertos. Pero lo que realmente lo diferenciaba no eran sus heridas, ni siquiera ese colmillo roto que lo hacía parecer un villano de fábula. Era su capacidad para esperar. Makari no buscaba gloria, observaba, analizaba, y cuando el momento llegaba, mordía. No siempre ganaba, pero siempre dejaba marcas, en cuerpos, en territorios, en la memoria. En el otro extremo del mapa vivía una leyenda con nombre propio, Noch, el rey del norte. Un león gigantesco, con melena negra, hijos por doquier y una reputación tan sólida que los elefantes cambiaban de ruta solo al oler su rastro. Nadie lo desafiaba, nadie sobrevivía si lo hacía, hasta que Makari decidió que la leyenda debía ser puesta a prueba. Lo interesante es que nadie vio venir a Makari. No tenía manada, no tenía nombre en los registros de los Rangers, no salía en documentales. Era apenas una sombra entre pastos altos. Un forastero que cruzaba los límites entre clanes como quien atraviesa un charco. Algunos decían que estaba loco, otros que era invisible. Todos estaban equivocados. Así comenzó la historia de Makari, no con un rugido, no con una pelea, sino con una mirada desafiante, un colmillo roto y una intención clara: romper el mito. Si quieres descubrir cómo un león solitario, marcado por el silencio y un colmillo roto, logró desafiar al monarca más temido del norte, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en esta travesía salvaje. Antes de convertirse en un retador al trono, Makari fue poco más que un error estadístico. Un cachorro nacido en tierra de nadie, fuera de las rutas de migración y sin manada estable. Nadie documentó su nacimiento. Ningún dron lo grabó dando sus primeros pasos. Su existencia fue, desde el inicio, un acto de anonimato salvaje. Su madre, una hembra vieja y desnutrida, había sido expulsada de su grupo semanas antes. Algunos afirman que tenía un tumor en la mandíbula, otros que simplemente estaba cansada de obedecer. Lo cierto es que parió sola, escondida en un rincón olvidado del sur. Allí, entre matorrales y buitres, nació Makari, y desde el primer aliento respiró abandono. Su primer alimento fue sangre, la de un facóquero muerto que su madre arrastró hasta la cueva. No había leche suficiente, no hubo caricias, no hubo juegos. Makari aprendió a sobrevivir antes de aprender a caminar. Su niñez fue un tutorial acelerado de crueldad natural, sin filtros, sin explicaciones, solo hambre y elección, adaptarse o morir. A los 2 meses ya cazaba ratones. A los 3 ya había enfrentado su primer tejón. A los 5 tenía un zarpazo en el ojo izquierdo y un colmillo astillado. No fue por valentía, fue por necesidad, porque cuando nadie te cuida, hasta el miedo tiene que aprender a pelear. Lo curioso es que, pese a todo, Makari no era violento por impulso. Al contrario, observaba más de lo que atacaba. Se escondía, esperaba, estudiaba, como si entendiera, de forma casi dolorosa, que cada error tenía un precio que él no podía pagar. Para él, la brutalidad era una herramienta, no un juego.
A veces merodeaba los límites de otras manadas. Veía cómo los cachorros jugaban entre sí, cómo las leonas compartían comida. No se acercaba, solo miraba, como un fantasma hambriento que no pertenecía a ningún cuento. Y así, poco a poco, su mirada cambió. Dejó de parecer la de un león joven, se volvió fría, casi humana. A los 9 meses su madre desapareció. No hubo drama, no hubo despedida. Un día simplemente no regresó. Puede que la mataran hienas, o que simplemente se rindiera. Makari no la buscó. Siguió cazando solo, como si ya supiera que en su historia los apegos eran un lujo peligroso. En otras condiciones, Makari habría muerto. Pero África, la real, no la de los documentales turísticos, está llena de excepciones salvajes. Y Makari era una de ellas, una aberración funcional. Un cachorro que aprendió que ser invisible era mejor que ser débil, y que un colmillo roto puede doler menos que un corazón roto. Cuando cumplió 1 año, ya nadie podía llamarlo cachorro. Era un joven silencioso, cubierto de cicatrices, con una melena incipiente y una expresión que parecía esculpida en piedra. La sabana aún no sabía su nombre, pero pronto lo sabría, y no lo olvidaría jamás. Nadie recuerda el momento exacto en que Makari dejó de ser un cachorro solitario y se convirtió en una amenaza. No hubo ceremonia, no hubo rugido triunfal, solo el silencio. Y esa es precisamente la parte más aterradora. Makari no entró en escena, se deslizó en ella, como un error en la lógica natural, como una sombra que decide volverse real. Mientras los machos jóvenes se mataban entre sí por un trozo de territorio maloliente, Makari se movía entre zonas desocupadas, como quien toma un atajo entre guerras. No marcaba terreno, no rugía, solo cazaba, dormía y observaba. Al principio, los Rangers pensaban que era un nómada cualquiera. Luego empezaron a notar algo raro. Las presas desaparecían, pero no quedaban rastros. En un periodo de 6 meses, Makari fue avistado 3 veces por cámaras trampa. Nunca en la misma zona. Nunca con el mismo aspecto. En una parecía famélico, en otra robusto y mojado. En la tercera, simplemente no parecía el mismo león. Algunos decían que había varios, otros que era un mito en movimiento. Pero no, era él, un solo animal, cambiante, indefinible. No tenía territorio propio, pero dormía dentro de los de otros. No tenía manada, pero comía donde las leonas dejaban restos. No tenía aliados, pero tampoco enemigos visibles. Makari no jugaba según las reglas. Y eso, en el mundo salvaje, es más peligroso que tener garras afiladas. En una ocasión, una leona adulta fue hallada muerta, sin signos de lucha. Solo una mordida precisa en la garganta. Ningún otro león fue visto en la zona, excepto una huella, una sola, más grande de lo normal, y con un surco marcado en la tierra, como si el animal arrastrara levemente una de sus patas traseras. Makari cojeaba, no por debilidad, sino por historia. Fue entonces cuando las hienas comenzaron a evitar ciertas zonas, y eso, por sí solo, era una señal, porque si las hienas, esas mafiosas carroñeras del ecosistema, le temen a algo, no es por cortesía, es porque saben que algo ahí mata rápido y sin negociar. A veces ni siquiera se alimentaba, solo mataba, como si marcara el mapa con advertencias en sangre. Los humanos comenzaron a llamarlo el fantasma del sur, no por misticismo, sino por frustración. Ninguna patrulla lograba seguirlo más de un día, ningún rastro se mantenía fresco por más de 1 hora. Era como si supiera exactamente cuándo mirar y cuándo desaparecer, como si escuchara la tierra misma. Pero Makari no era un espíritu, era carne, dura, resistente, dañada, pero viva. Y lo más peligroso de todo, estaba creciendo, en tamaño, en confianza, en intención. Lo que antes era simple supervivencia, comenzaba a parecer estrategia.
como si su historia no estuviera improvisándose, sino ejecutándose. Cuando cruzó por primera vez hacia el norte, nadie lo notó, ni las gacelas, ni los búfalos, ni los leones. Pero algo cambió en el aire, una tensión sorda, como si el equilibrio mismo del Serengeti se inclinara apenas unos grados. Makari había entrado al territorio de Noch, y aunque nadie lo sabía aún, el tablero acababa de recibir su pieza más inesperada. Noch no era un león, era una institución, un monumento viviente al poder, la genética y la arrogancia natural. Su melena, negra como una tormenta detenida, era tan espesa que muchos confundían su silueta con la de un búfalo joven. Y en cierto modo, tenía razón quien lo hacía. Noch era más que un felino, era un régimen. Durante años reinó sobre el norte como un emperador del Viejo Testamento. Sus garras escribieron genealogías, sus rugidos reescribieron fronteras. Tenía más hijos que un dictador populista, y cada uno de ellos patrullaba territorios con su sello. Algunos nacieron para pelear, otros para obedecer, pero todos compartían una certeza: Papá Noch no era negociable. Los documentales lo adoraban. Tenía ese carisma asesino que da rating, majestuoso pero brutal, elegante pero salvaje. Era el protagonista perfecto para narraciones dramáticas con música tribal de fondo. Incluso los científicos se inclinaban ante él, aunque lo disimularan con palabras como dominancia genética y liderazgo territorial. Su imperio era amplio, desde los arbustos del río Mara hasta los llanos ardientes donde la hierba cruje bajo el sol. Allí, los elefantes no pasaban sin pensarlo dos veces. Y si lo hacían rápido, porque aunque Noch rara vez atacaba, su presencia era una amenaza silenciosa, como si la tierra misma dijera: «Shh, aquí manda él». A diferencia de otros machos, Noch no perdonaba errores. Cuando un hijo flaqueaba, lo desterraba. Cuando una leona lo desafiaba, la ignoraba hasta que el hambre la hacía volver. Su reino no era de afectos, era de reglas, y en esas reglas él era legislador, juez y verdugo. Una vez, un joven león del sur cruzó la frontera. Valiente, musculoso, idiota, se le acercó rugiendo, con esa energía hormonal que precede a las tragedias. Noch no se movió, esperó. Y cuando el otro se acercó lo suficiente, lo desmontó en 3 golpes. No fue una pelea, fue una corrección, y nadie volvió a intentar algo parecido, hasta Makari. Pero hay algo que ni el más grande puede evitar: el tiempo. Noch empezaba a mostrar señales, cicatrices antiguas que no cicatrizaban bien, colmillos que ya no brillaban como antes, un rugido que necesitaba un segundo intento. Aún era temido, pero empezaba a ser observado con una nueva mirada, la de quienes huelen debilidad, aunque todavía no lo admitan. Claro, Noch no lo sabía, o no lo aceptaba. Para él, el mundo seguía igual. Las hienas seguían huyendo, las gacelas seguían temblando, sus hijos seguían obedeciendo. ¿Y quién podría culparlo? Cuando uno ha sido rey por tanto tiempo, empieza a confundir su reflejo con la realidad. Fue en ese contexto, en ese reino aparentemente inviolable, que apareció la figura más improbable: un león sin territorio, sin manada, con un colmillo roto y una paciencia aterradora. Makari no venía a destronar, venía a probar, a desafiar, a romper el espejo donde Noch aún se veía invencible. No hubo advertencia, ni rugido previo, ni el típico desfile de marcas de orina por todo el perímetro. Makari no llegó al territorio de Noch como invasor. Llegó como si siempre hubiera estado ahí, como una sombra que se revela, no para atacar, sino para ser vista. Y eso, para un león como Noch, era un insulto imperdonable. La primera vez que se cruzaron fue al amanecer. Noch patrullaba uno de sus flancos del sur, acompañado de 2 de sus hijos adultos. Fue entonces cuando lo vio, Makari, solo, en la distancia, de pie junto a una acacia,
No hacía nada, solo observaba. La luz naranja del amanecer le iluminaba el colmillo roto como si fuera una señal tribal. Notch se detuvo, no por miedo, por curiosidad. Aquel joven no se comportaba como un retador, no gruñía, no arqueaba el lomo, no hacía el típico teatro de testosterona. Solo lo miraba, como si analizara algo más profundo que el territorio, como si lo estuviera midiendo por dentro. Uno de los hijos de Notch dio un paso al frente, pero Notch lo detuvo con un gruñido seco. Él mismo caminó unos metros hacia Macari. Fue un momento tenso, silencioso, donde la sabana pareció contener la respiración. Y entonces ocurrió lo impensable. Macari giró, caminó lentamente hasta un arbusto y orinó sobre una marca de Notch. A nivel simbólico, eso fue una declaración de guerra. En lenguaje felino fue como escribir «te veo viejo» con las garras. Pero Notch, fiel a su estilo imperial, no reaccionó como un novato. Simplemente se dio la vuelta y se fue. No por cobardía, sino porque aún creía que un fantasma no merecía su tiempo. Pero desde ese día, todo cambió. Macari comenzó a aparecer en lugares clave, cerca de puntos de agua, junto a cadáveres de presas que otros debían reclamar, en zonas donde Notch solía dormir. Nunca atacaba, nunca huía, solo estaba ahí, presente, persistente, como un eco que no se disipa. Los hijos de Notch comenzaron a ponerse nerviosos. Algunos intentaron enfrentarlo. No sobrevivieron, no porque Macari fuera más fuerte, sino porque era más preciso. Sus peleas eran rápidas, casi quirúrgicas. No desperdiciaba energía. Cada movimiento era una decisión mortal. Y cada victoria, una grieta más en el imperio. Los Rangers, que lo seguían por GPS y drones, comenzaron a notar el patrón. El intruso con el diente partido, lo llamaban al principio. Luego, simplemente Macari. En sus notas de campo aparecían frases como comportamiento atípico, evita manadas, caza en zonas de alta competencia, pero lo que realmente querían escribir era algo no cuadra. Notch, por su parte, aún no lo tomaba en serio. Para él, Macari era una molestia, un parásito elegante, una curiosidad salvaje. No entendía, todavía, que la guerra ya había comenzado, no con sangre, sino con sombra, y que su error no sería subestimar al enemigo, sería esperar demasiado para enfrentarlo. Hay guerras que se libran con garras, otras con dientes, pero las más efectivas se libran con paciencia. Macari no tenía un ejército, ni un territorio, ni siquiera un aliado, pero tenía algo que Notch había perdido hacía tiempo, el silencio, y con él comenzó a desmantelar el reino desde adentro sin tocar sus murallas. Primero fueron los búfalos, dejaron de pasar por el norte, no por miedo a Notch, sino porque el fantasma del colmillo roto los acechaba donde menos lo esperaban. Luego fueron las leonas jóvenes, que comenzaban a desaparecer del grupo sin dejar rastro. Algunas fueron encontradas muertas, otras simplemente se habían ido, como si algo las hubiese convencido de que el futuro ya no estaba bajo esa melena negra. Los hijos de Notch comenzaron a cometer errores, inseguros, dispersos, obsesionados con rastrear a Macari. Uno fue hallado muerto junto a un acantilado, con marcas de pelea, pero sin restos de su oponente. Otro fue visto huyendo, literalmente, del propio territorio, herido, desorientado, quebrado. El poder de Macari no era solo físico, era psicológico. Mientras tanto, Macari seguía con su estrategia de no estar estando. Aparecía en los márgenes, en las sombras, cerca de cadáveres, pero sin comérselos. Caminaba lento, con la cabeza gacha, como si cargara algo más que cicatrices. Lo que más desconcertaba era que no rugía, nunca. Como si su presencia fuera suficiente para cambiar la dinámica de la selva.
Los Rangers, desde sus puestos de vigilancia, notaban que los patrones de movimiento de la fauna se alteraban. Las cebras evitaban zonas antiguamente seguras, las hienas cambiaban rutas, hasta los leopardos mostraban nerviosismo. Era como si el Serengeti ya no respondiera al equilibrio de siempre, sino a uno nuevo, invisible, intimidante, asimétrico. Notch, por primera vez en años, parecía distraído, dormía menos, patrullaba más, pero sin dirección clara. Los rugidos con los que antes imponía respeto ahora sonaban gastados, como si no terminaran de salir del pecho. Su figura aún era temida, pero ya no era seguida. Y eso, para un rey, es una sentencia. En una escena registrada por una cámara nocturna, Notch aparece comiendo solo, rodeado por el vacío. Ningún hijo, ninguna leona. Solo su respiración lenta, su mirada alerta y un sonido tenue al fondo. El crujido del pasto. Makari estaba cerca. Solo se dejó pero no atacó. Como si estuviera midiendo el tiempo exacto en que la gloria se convierte en peso. Algunos biólogos comenzaron a teorizar. ¿Era Makari un nuevo tipo de macho dominante? ¿Un nómada con estrategias más eficaces que el viejo modelo de reinado? ¿O simplemente un psicópata felino que entendía demasiado bien cómo quebrar sin romper? Las respuestas no estaban claras, pero el efecto era innegable. En el mundo salvaje no gana el más fuerte. Gana el que logra cambiar las reglas antes de que el otro note que ya está perdiendo. Makari no necesitaba conquistar, solo necesitaba desestabilizar. Y cuando Notch finalmente entendiera eso, ya sería demasiado tarde. No hay testigos confiables del enfrentamiento, solo rastros, marcas de lucha, fragmentos de historia grabados en la tierra como cicatrices en carne viva, y sin embargo, todos saben qué ocurrió, porque desde aquella noche, Notch desapareció, y Makari dejó de ser un fantasma. La mañana anterior al combate fue extrañamente silenciosa. No hubo rugidos, no hubo movimientos de manadas. Incluso los buitres parecían indecisos. Fue como si el Serengeti mismo hubiera decidido hacer una pausa. Y en ese vacío, en esa calma espesa, Makari apareció en el corazón del reino, no como un invasor, como un ejecutor. Notch lo esperó, solo, sin hijos, sin leonas, sin corte. Algunos dicen que sabía que había llegado el final, que aceptó el duelo como los viejos emperadores que prefieren caer de pie antes que envenenados por la decadencia. Otros creen que subestimó a Makari hasta el último segundo. La verdad, como siempre, está enterrada en la tierra y sellada con sangre. La pelea fue larga, pero no espectacular. No fue cine, fue biología cruda, dos cuerpos enormes chocando una y otra vez, sin pausas, sin misericordia. Makari, con su colmillo roto, atacaba abajo, preciso, evitaba rugir. Notch, más pesado, más fuerte, rugía como si el eco pudiera devolverle la juventud. En un momento, la melena de Notch se tiñó de rojo. No se sabe si por un zarpazo o una mordida, pero algo cambió en su expresión. De ira a duda, de dominio a fatiga. Makari, en cambio, nunca cambió. Su mirada era la misma que la de aquel cachorro que cazaba ratones solo en la hierba alta. Fría, silenciosa, inevitable. No hubo testigos, pero sí consecuencias. Horas después, Notch fue hallado por los Rangers, recostado bajo una acacia, respirando apenas. No había marcas de victoria en su cuerpo, solo desgaste, como si hubiese perdido contra el tiempo más que contra un león. Fue sedado, trasladado. Murió esa misma noche. En paz, dijeron, pero todos sabían. Fue vencido. Makari no reclamó territorio, no celebró, no rugió su triunfo. Solo desapareció durante días, como si necesitara digerir algo más que carne, la idea de que había matado una leyenda. Cuando reapareció, caminaba con más lentitud, no por heridas,
sino por el peso de lo inevitable. Las leonas del antiguo reino no lo desafiaron, tampoco lo siguieron inmediatamente, pero lo observaron, desde lejos, con una mezcla de respeto y temor. No era un rey, era otra cosa. Un símbolo de lo que viene cuando lo viejo ya no sostiene el orden. No trajo gloria, trajo vacío, y en ese vacío, futuro. Así terminó la era de Noche, no con un rugido, sino con un silencio pesado, y así comenzó el mito de Makari, el león que no quería reinar, pero que nadie se atrevió a ignorar. Su colmillo roto no fue debilidad, fue advertencia, y en la sabana hasta el viento aprendió a respetarlo. Cuando un rey cae, se espera caos, disputa, sangre, pero lo que ocurrió tras la muerte de Noche fue silencio. Una pausa antinatural en el ciclo salvaje. Los rugidos de poder se detuvieron. Las peleas por territorio también. Como si todos entendieran, instintivamente, que algo más fuerte que el miedo había tomado el control. La incertidumbre. Makari no tomó el trono, no patrulló, no marcó cada árbol, no obligó a las leonas a alinearse. Solo estuvo. Como un eclipse que no se retira, incluso cuando el sol vuelve. Los Rangers lo observaron con perplejidad. Un león dominante que no domina. ¿Qué clase de anomalía estaban presenciando? El territorio de Noche se volvió una zona gris. Las manadas comenzaron a moverse de manera errática. Algunas se fusionaron, otras se disolvieron. El equilibrio artificial que Noche había impuesto durante años se desmoronaba como un castillo de arena mojada, y Makari no hacía nada por evitarlo. Esa fue su estrategia más desconcertante, no actuar. Mientras otros machos en su posición habrían rugido su supremacía, Makari se limitaba a caminar, a observar, a desaparecer. Su simple presencia desarticulaba las antiguas jerarquías, no por fuerza, por duda. ¿Quién sigue reglas cuando el que venció al rey ya no juega el mismo juego? Algunos decían que estaba enfermo, otros que era un nuevo tipo de predador social. Pero ninguno podía negar lo evidente. Los jóvenes machos ya no imitaban a Noche, imitaban a Makari, callados, cautos, estratégicos. El dominio dejó de ser gritado, pasó a ser calculado, y eso cambió todo. Las leonas, por su parte, se acercaban a él como se acerca uno a un fuego desconocido, no por deseo, sino por magnetismo. Algunas compartieron presas, otras durmieron cerca de él, pero ninguna intentó controlar su comportamiento. Con Makari no había estructura, solo presencia. Solo advertencia. En los informes científicos comenzaron a aparecer frases que antes solo pertenecían a los mitos. Influyente pero no jerárquico, poder sin centralidad, desestabilizador ecológico no violento. Era como si los biólogos intentaran describir a un espíritu usando lenguaje de laboratorio. Y tal vez tenían razón, porque Makari no fue solo un león, fue una grieta, una corrección brutal del sistema, una prueba de que incluso las figuras más sólidas, como Noche, pueden ser derrocadas no por algo más fuerte, sino por algo más difícil de entender. Su legado no está en la cantidad de cachorros que dejó, ni en las hectáreas que controló. Está en lo que ya no volvió a ser igual, en los espacios vacíos, en los machos más jóvenes que bajan la cabeza al verlo, en los rugidos que ya no se escuchan, y en la certeza muda de que por un momento el Serengeti perteneció a un espectro con un colmillo roto. El tiempo pasó. Nuevas generaciones nacieron, rugieron y pelearon por pedazos de un territorio que ya no recordaba las fronteras originales. El nombre de Noche fue contado en susurros por los más viejos, pero el de Makari no se decía en voz alta, no por miedo, por respeto, porque algunas leyendas no se narran, se perciben. Nadie sabe con certeza qué fue de él. Algunos aseguran haberlo visto por última vez en una zona remota,
donde incluso los elefantes se detienen antes de avanzar. Otros dicen que murió en paz, lejos de las cámaras, como había vivido, invisible, letal, inalterable. Hay quienes afirman que nunca existió del todo. En la sabana se descubrieron huellas demasiado grandes para un león promedio, a veces solitarias, a veces acompañadas por rastros de hembras sin grupo definido. Jamás se confirmó que fueran suyas, pero siempre estaban cerca de lugares donde otro macho había desaparecido, o donde una manada colapsó sin explicación. Su colmillo roto fue hallado una vez, incrustado en un tronco seco. Nadie puede probar que era suyo, pero la escena fue fotografiada, catalogada e ignorada, porque los datos científicos no explican fantasmas, y Macari, para entonces, ya no era un individuo, era un fenómeno, un recordatorio salvaje de que el sistema no es invulnerable. Algunas noches, los Rangers escuchan pasos sin forma, o ven ojos que brillan a distancia sin emitir sonido. No corren, no apuntan sus linternas, solo esperan, porque si fuera él, no serviría de nada, y si no lo fuera, tampoco podrían probarlo. En ambos casos, el silencio es más sabio que la certeza. En las grabaciones antiguas Macari aparece pocas veces, pero cuando lo hace, siempre está observando, nunca posando, nunca compitiendo. Su imagen no decora calendarios, no protagoniza campañas de conservación, y sin embargo, cambió el ecosistema más que muchos proyectos humanos. A los ojos del mundo moderno, Macari fue solo un león, uno más en el vasto flujo de la cadena alimenticia, pero para quienes realmente entienden la sabana y lo que es sobrevivir fuera del guión natural, él representa algo distinto, el triunfo del margen, la victoria de lo improbable, la fuerza del que no tenía nada. Y aún así lo cambió todo, porque hay reyes, hay guerreros, y luego está Macari, una figura sin trono, sin tribu, sin épica fácil, pero con un legado que ni la muerte pudo borrar. No fue el más fuerte, ni el más rápido. Fue el más impredecible, y en el Serengeti eso es lo más peligroso de todo. Así terminó la historia de Macari, o tal vez no terminó, porque mientras existan rugidos en la noche y miradas desconfiadas hacia la maleza, su sombra seguirá caminando, un colmillo roto, una cicatriz abierta, una presencia que no busca ser recordada, solo respetada.